Buenos días a todos. Estamos aquí compartiendo, empezando una nueva transmisión de Vivir con Psicoanálisis. Estamos esperando a Paqui Robles, que se está conectando en un momento, y vamos a empezar ahora mismo aquí. Ahora ahí se está conectando. Para los que estáis ahí. Ahí está. Hola, Paqui. Ahora sí. Muy buenas, Mariana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Vamos, muy bien. ¿Tú qué tal? Mira, estamos preparando también para transmitir por Facebook. Estaba invitándote. Y vamos al lío, porque es que si no, vamos a estar... Vamos. Vale. Hoy vamos a hablar Muy bien. de algo muy interesante que es el Día del Padre. Vamos a hablar del padre, ¿no? Como desde el psicoanálisis siempre, como decimos cuando hablamos con Paqui, que es desde el lugar que nos convoca, ¿no? Que es desde el punto de vista de que venimos a hablarles todos los miércoles en este programa. Y bueno, un poco se nos ocurrió eso, que con motivo del Día del Padre que se celebra aquí en España, podíamos reflexionar un poco acerca de eso, reflexionar sobre la figura paterna, la función, cómo se construye un padre y todas esas cosas súper interesantes. Sí, bueno, vamos a, si te parece, comenzamos un poco hablando sobre la función, porque en psicoanálisis solemos diferenciar entre la función padre y el padre físico, que muchas veces puede coincidir, pero que no tiene por qué ser exactamente el padre quien desempeñe esa función. Aunque bueno, habitualmente sí que la suelen realizar también los padres, ¿no? Es importante también esa figura parental, pero que no nos restringimos únicamente a la genitalidad, al sexo en sí, sino que más bien a la función padre, ¿no? De paternidad que desempeña dentro de la familia, la importancia que tiene dentro de la generación del ser humano, del psiquismo del ser humano, de la constitución del psiquismo del ser humano, ¿no? La función padre, para que, porque claro, la función padre es esa función que viene también un poco a establecer esos límites, esa línea entre el hijo y la madre, ¿no? Que ya hemos hablado también en algunos momentos y que es absolutamente necesaria, ¿no? Y ahora iremos a lo largo de esta charla hablando sobre el tema y, y explicándola un poquito mejor, ¿no? A ver qué simboliza, qué simboliza, ¿no? Que el padre también es lo simbólico, ¿no? Que hay en cada uno de nosotros. Claro, por eso a mí me parecía interesante, bueno, es interesante lo que vos decís, ¿no? Es la función del padre. Y está bueno, recalco, que desde el psicoanálisis la función del padre es casi una y exclusiva, ¿no? Que se diferencia lo psíquico, lo simbólico que acabas de decir, con lo real. Digo, la función del señor papá, ¿no? Es muchas, o la que cada uno le asigne. Ahora, desde el psiquismo hay casi que una única y fundamental, ¿no? Que es poner como esa puntuación, es venir a separar esa célula narcisística inicial, ¿no? Que hay entre madre y niño, y venir a poner la norma, ¿no? La realidad, venir a meter esa realidad entre esa célula para que sean tres, ya, ¿no? Para que haya esa diferencia entre la madre y el niño, que es tan fundamental para que ese niño pueda crecer y desarrollarse y salir fuera, ¿no?
por eso el título de la charla lo poníamos de esa manera, ¿no? Es como la palabra del padre, es ese padre que viene e interrumpe, y luego lo interesante también y lo simbólico es que a lo largo de la vida del sujeto será eso simbólico, ¿no? Que se va a encarnar en cualquier otra ley, en cualquier otra norma, ¿no? Que va a venir a puntuar. Entonces, por eso es tan importante esa palabra paterna, ¿no? Y como bien decía Patti, que para el psiquismo da un poco igual si ese padre es el señor que estuvo involucrado en el nacimiento del sujeto o es un abuelo, un tío, un hermano mayor o incluso la señora mamá que en determinado momento también funciona, ¿no? Como padre, como hablábamos las últimas veces, que cada sujeto debe construir esas cuatro posiciones, ¿no? Madre, padre, hombre y mujer. Pero cada uno de nosotros, eso tiene que estar constituido para poder, ¿no? Tener esa flexibilidad y en determinados momentos ejercer esas funciones, porque no dejan de ser una función. Claro, y precisamente la palabra también entra por el padre, ¿no? Claro. En el psiquismo, ¿no? Que la palabra es lo psíquico, ¿no? Lo psíquico es a través de la palabra también, ¿no? Y claro, y eso entra a través también de la entrada del padre. Cuando el niño se está constituyendo, eh, es gracias a esa ruptura, como bien decías, que se produce en como esa unión simbólica que existe entre el hijo y la madre, ¿no? Desde que el niño nace, que parece que ya tienen esa unión de por sí, ¿no? Por el hecho de haberlo llevado en su vientre y ser parido, ¿no? Esa unión simbólica. El padre, si no fuese porque entra un tercero, que en este caso es esa función padre de la que estamos hablando, que viene a interrumpir esa unión viene a interrumpir de alguna manera, no quiere decir que la relación entre madre e hijo pues puede ser y tendría que ser, si es sana, una relación saludable y también esa unión entre padres e hijos, madre e hija, pero es de forma simbólica, ¿no? Esa necesidad para el psiquismo, para la mente, de que venga otra cosa, un tercero, a romper ese lazo libidinal tan fuerte que existe entre esa función madre y el hijo, porque claro, si no, no tendría interés por nada más, se quedaría ahí en la comodidad, en esos cuidados, ¿no? Como decimos también en psicoanálisis, la función madre es los cuidados, es esa función que se encarga de cuidar a ese neonato, ¿no? Que no puede valerse por sí mismo y que es tan necesaria pues esa función también en ese momento, pero que posteriormente va a ser absolutamente imprescindible esa entrada de la palabra del padre, ¿no? Para que pueda romper. Y claro, el padre va a entrar precisamente a través de la palabra de la madre también. Es decir, que la madre tiene también que desviar su mirada, desviarse de algún modo y darle esa importancia, ese lugar que le corresponde al padre para que el niño pueda entender eso, ¿no? Que viene también de mano de la palabra y de la madre, ¿no? Claro, porque además es importante no solamente para el niño, digo, es importante para todos los miembros de la familia, ¿no? Que cada uno pueda ocupar esa posición, esa función dentro de la familia, es importante para la salud mental, para la salud psíquica de cada uno de los miembros, ¿no? Digo, al final se trata un poco de eso, ¿no? De esa madre que permita, ¿no? El paso de ese padre para que ese niño pueda construirlo, ¿no? Y que cada uno pueda desempeñar su rol dentro de ese grupo, ¿no? Para, para poder funcionar.
Y como bien decías, al final esa entrada del padre con esa palabra, ¿no? Esa forma de entrar, también está mostrando eso distinto, ¿no? Esa cosa exogámica que es necesaria para, al final, como hablábamos en alguna otra de las charlas, ¿no? También hasta por una cuestión de la especie, ¿no? Para que ese niño salga a, fuera de ese núcleo y pueda continuar su vida, ¿no? Qué tan necesario es que, como dices, ¿no? Es algo que ya pertenece a la especie, ¿no? Estudiamos en Tótem y Tabú este texto tan lindo y necesario de leer, eh, por interesante para la humanidad, ¿no? De lo que nos trae la historia de cómo se fundó la palabra del Padre, ¿no? En los primitivos, ¿no? Cómo había un momento en el que aún no existía, la palabra del Padre no existía y todos querían ser Él, ¿no? Y aniquilaban al Padre, lo mataban para querer ocupar ese lugar, Claro, pero claro, siempre cuando venía uno y ocupaba su lugar, después siempre venía otro y volvió a ocupar también ese lugar, ¿no? Es decir, se repetía una vez y otra hasta que se instaló esa ley, ¿no? claro, ese pacto, ¿no? Ese pacto de no matar, ¿no? Se instauró el tótem que al Claro. final era algo a lo que todos, esas fratrias, ¿no? Temían, ¿no? Entonces, digo, es interesante porque al final luego eso lo va a encarnar, como bien decís, en ese texto en Tótem y Tabú, Moisés y la religión monoteísta, digo, después viene Dios y después viene, digo, hay toda una construcción histórica de todo eso que es muy interesante y que luego dará cuenta, ¿no? De toda esa ideología inconsciente, de toda esa carga de humanidad que llevamos, ¿no? Pero que tiene que ver con eso, con esa palabra, con esa presencia, con esa autoridad, con esa ley, ¿no? Que es tan necesaria para la constitución del sujeto. Porque al Es final decir, claro, es un poco eso, ¿no? Es esta importancia, esta relevancia del tótem por un lado, este horror al incesto, ¿no? Que hace que funciona de esta manera tan interesante como para salir del grupo en busca de lo diferente, ¿no? Que bueno, él lo estudia muy bien Freud, ¿no? En todo el texto en diferentes comunidades indígenas y demás, cada una tiene su propia norma, ¿no? Sus propios pactos, pero que al final viene a dar un poco cuenta de eso, ¿no? De cómo es necesaria esa ley, esa interdicción del incesto, ¿no? Cómo es el Edipo el que viene a humanizar a ese cachorrito humano, ¿no? A, a plantear esa cosa triangular, ¿no? Y una cosa que también leía que me parece muy interesante, que estas cosas que decimos siempre, ¿no? De los prejuicios hacia las emociones que pueden tener los seres humanos, es esta rivalidad con el padre en determinado momento que el niño tiene, ¿no? Pero que a la vez se viste como de sentimientos tiernos y que le generan ujú, tanta culpa, ¿no? Al niño. Pero que bueno, que es un proceso natural. Digo, muchas veces también muchos padres y madres en la clínica se acercan, ¿no? Con toda esta problemática de mi hijo está muy agresivo, me dice que no me quiere, ¿no? Como hay un momento en el que esto es parte del desarrollo del sujeto, forma parte del desarrollo, de ese despegue, ¿no? Y esos sentimientos tan encontrados tienen que ver con eso, ¿no? Luego se va a volver a ver en la adolescencia otra vez, ¿no? No hay que alarmarse tampoco. sí, no, es muy interesante porque claro, a día de hoy, ya que aquello de la tribu parece que quedó muy atrás, y digo parece, Sí, parece. nos parece, no, pero si se estudia precisamente, ves
ese recorrido que ha tenido que realizar el ser humano y que ya está instalado en nosotros, todas esas leyes, todas esas normas, ¿no? Y que a día de hoy parece que es que venimos con ese pensamiento que ya viene de serie, ¿no? En nosotros, y es verdad que ya viene de serie, pero no ha Claro, sido así siempre. Han tenido que pasar muchas circunstancias y muchos años y antes de hacerse psíquico en nosotros, se ha actuado. Antes de estar prohibido matar, se ha matado. Y es precisamente por eso que viene a instaurar la ley, ¿no? Para regular esa también pulsión del ser humano, ¿no? A eso, ¿no? O a matar, o al incesto, ¿no? Todo esto que se me tiene que ocurren, ver se me con... ocurren muchas cosas escuchándote. Se me Mm, ocurre la tribu tan lejos y sin embargo hoy, en el siglo XXI, un día como hoy, que es creo que 16 de marzo, eh, convivimos con mucha gente que no tiene ley, ¿no? Vivimos con mucha gente que transgrede la norma permanentemente. Siempre tenemos que pensar, como lo decimos siempre, esto es una cuestión de cantidad, ¿no? Una cosa es saltarse un semáforo en rojo, por ejemplo, o hacer algo que no está bien, ¿no? Uno puede tener un desliz, uno puede cometer una infracción, mm. pero una cosa es cuando uno sistemáticamente se salta la norma, no respeta los pactos. Digo, todo esto está hablando de un sujeto sin ley, y es interesante pensarlo, porque esto no es de la prehistoria, esto convive con nosotros, ¿no? Permanentemente. Entonces, digo, la palabra del Padre, aunque muchas veces nos preguntan, no, bueno, pero fulanito no tiene papá, no, su padre falleció, su padre se fue, su padre X. ¿Qué hay que hacer, no? Para que no hay que hacer nada. Ese sujeto puede construir un padre a partir de otras circunstancias. Y contrariamente, hay mucha gente, hay muchas veces que ese señor está y sin embargo ese sujeto, Se ha ido la voz. Ah, ahora sí. perdón, no se trata de la persona, sino que se trata más bien de cómo es esa construcción, porque también, como siempre decimos, es el sujeto quien construye ese padre también, ¿no? Digo, ese señor tiene, o la persona que cumpla la función, hace unas cosas y luego será cada sujeto quien construya a cada padre. También lo hemos comentado algunas veces, ¿no? Digo, los hermanos de un mismo padre no tienen al mismo padre. Es un padre distinto, ¿no? Entonces, eso habla de la construcción del propio sujeto con respecto a esa figura parental que luego, ¿no? Se irá configurando para cada uno, porque tiene que ver con cómo uno también se para frente a esa figura paterna, ¿no? Digo, el sujeto debe como eh, subordinarse, ¿no? A esa figura para poder tolerar la ley, para poder tolerar la palabra del padre, para poder tolerar la norma. Es lo que hablamos un poco la semana pasada de esta posición femenina, ¿te acordás? El sujeto tiene que Ujú. ponerse en esa posición femenina para poder tolerar eso, independientemente del sexo genital de cada uno ¿no? Sí, claro, no, se me estaba ocurriendo también que, claro, cuando ya en el adulto y está conformado el psiquismo en uno, no es tanto, ¿no? Que queremos también aclarar, no es tanto aquel padre que fue real en la infancia o esos padres que a día de hoy están, ese padre que a día de hoy está en su casita, ¿no? Sino lo simbólico que hay en nosotros de ese padre. ¿Qué padre tenemos instaurado en nosotros, en nuestro psiquismo? ¿Qué padre simbólico está comandando nuestros pensamientos inconscientes?
¿no? Es eso lo que tenemos que plantearnos y claro, por eso decimos que desde el psicoanálisis la persona que no tenga ese padre se puede construir, Claro. porque es algo psíquico que va a entrar a través de la palabra, ¿no? Una cosa que me había apuntado hace mucho tiempo y que el otro día repasando para hoy quería destacar porque me parece importante, y tiene que ver con lo que decías hace un rato de esta, digamos, este paso que le da la madre al padre, ¿no? O sea, esta necesidad de que la madre sea una madre como más transparente, en el sentido de que aloje a ese padre para que ese padre tenga un niño, ¿no? Se escucha muchas veces de madres que por alguna circunstancia el padre de la criatura no colabora, supongamos, después de un divorcio y todo esto, ¿no? Yo lo crié sola, yo pude sola. Digo, hay que tener cuidado con esto también, porque solo no se puede. Solo no se puede, eso es imposible, claro. Entonces, solo no es con otros siempre. Y lo digo un poco por esta construcción del padre, ¿no? Digo, por ahí, con ese papá biológico de ese niño, no se ha podido, ¿no? Pero ese niño puede tener otros padres simbólicos. Entonces, es importante porque está en lo discursivo y es muy importante prestar atención a estas cosas, ¿no? No estoy valorando el trabajo de esa mujer, de esa madre que hace un esfuerzo, cumple las dos funciones, cumple los dos papeles, ¿no? No estoy subestimando eso en absoluto, sino que digo que hay que tener mucha atención, ¿no? Porque es importante también, hoy nos toca hablar de la madre, pero es importante también que esa madre no se erija en madre totipotente, porque eso también es un perjuicio, ¿no? Claro. Son necesarios los otros, siempre, para que ese niño pueda ser saludable psíquicamente. Claro, muy interesante esto, es que está muy relacionado con el padre también, con la palabra del padre, ¿Tá? porque si la madre se cree totipotente o quiere, claro, en esa totipotencia que le puede otorgar un bebé, ¿no? Claro, Desde ese lugar del bebé que no puede nada y que claro, ante eso pues la madre lo puede de todo, casi todo, ¿no? Entonces, claro, ese sentimiento que siente esa madre también de totipotencia, ¿no? De que lo puede todo, ¿no? Para ayudarle, tiene también que no ser darle a ver también al hijo, ¿no? Que no lo puede todo, en ese sentido de que no es totipotente. Y por ahí eso, también va a entrar el padre, ¿no? Porque si la madre lo puede todo, entonces, ¿dónde está el padre, no? Es decir, la madre tiene que no poderlo todo para que pueda entrar el padre, ¿no? Y que venga también a completar ahí esa relación y ese lugar, ¿no? claro, digo, ya suficiente atribución le hace el niño a la madre como para que ella siga abonando ese terreno, ¿no? Que, que es peligroso, ¿no? A largo plazo, digo, es peligroso para ambas partes, tanto para esa madre como para ese niño, digo, pueden generar conflictos psíquicos que, bueno, que al final somos todos seres humanos, somos imperfectos y eso es importante entenderlo, necesitamos de los otros para poder construir cosas, ¿no? Entonces, cuanto más rápido lo aprendamos, más rápido toleramos, ¿no? Que los otros lo hagan de otra manera, que funcionen de otros modos y entender eso, ¿no? Y también darle la posibilidad a ese niño que por ahí no tiene un padre biológico, poder construir en otros sitios, buscar otros ejemplos, otros ideales, ¿no? Otras figuras de referencia, ¿sí? Diferentes. Me parecía importante Claro que hacerlo porque, insisto, esas mujeres lo hacen con todo el amor, ¿no? Pero es que hay cosas que desde la palabra pueden quedar ahí muy profundas.
Claro, es que se nos transmite la ideología totalmente, si hay desde algún lugar que se nos transmite es desde la palabra, ¿no? Mm. Que después se va a hacer hechos eso, pero primero comienza por la palabra. Somos seres humanos. Recordemos que nuestra forma de comunicarnos es a través del lenguaje, ¿no? Del lenguaje verbal y no verbal, pero bueno, en este caso, eso que nos sobredetermina, pues, pues es sobre todo el lenguaje, la palabra, ¿no? Y quería comentar, sí, precisamente que el padre no es tan solo ese padre biológico, que también, como tú dices, el padre puede venir de la mano de un profesor, puede ocupar esa función simbólica de padre, por ejemplo, un profesor, una profesora, esa persona que nos está enseñando, esa persona que me está mostrando las normas, la ley, en cualquier ámbito de la vida. Ahí también entra la palabra del padre. Eso que viene a instalar en nosotros ese límite, ¿no? Ese límite entre la realidad psíquica de cada uno y la realidad material, ¿no? Ese límite necesario para decir, la realidad material es esta, Claro, esta es la realidad, porque claro, es necesario también instaurar ese límite en cada uno de nosotros para que podamos tomar contacto con la realidad, porque es eso lo que nos viene a darnos, a determinar ese contacto con la realidad. claro, porque al final siempre decimos, ¿no? Los límites son necesarios, ¿no? La ley del padre al final no deja de ser otra cosa que un acto de amor, ¿no? ¿Y qué queremos decir con esto? Que los límites son un acto de amor también, ¿no? El no, ¿no? Muchas veces el decir que no es de una manera amorosa, pero poner esos límites son actos de amor, porque dan como Claro, esa circunscripción, ¿no? ¿Cuál es la realidad? ¿Hasta dónde se puede? ¿Cómo se mete ese sujeto en el mundo? Entonces digo, eh, esto es teórico, ¿no? Es la palabra del padre, pero digo, esos límites los pone el padre, la madre, la abuela, el tío, el primo y el maestro, como tú bien dices. Y con esto queremos decir que la palabra del padre en realidad no es solamente de ese señor, sino de lo que se va construyendo psíquicamente en ese sujeto nuevo, por una parte. Y por otra parte también este gran no que viene a poner el padre, ¿no? Que es con tu madre no, ¿no? Que es lo que lo saca claro. al niño de ahí, ¿no? De ese seno materno, que lo viene a sacar de ahí, y al final es como bien decías hace un ratito, ¿no? Es ese padre simbólico que luego uno porta durante toda su vida, independientemente de ese señor que está, ¿no? Que sigue creciendo y haciéndose más mayor, con uno que también se sigue haciendo más mayor, digo, porque al final no coinciden al 100%, ¿no? Una cosa y otra. Entonces, Mm. eso es lo interesante. Y sí, es muy interesante, sí, porque, claro, viene, es que muchas veces se tiene la idea de que decir no, eh, cuesta decir que no. O sea, cuesta decirle que no a un hijo que tanto lo quieres, ¿no? A un hijo, a una hija que lo estás educando, que tanto lo quieres y que quieres que tenga lo mejor y que todo en su vida sea así y que pensamos que decirle un no en ese momento le va a hacer llorar o le va a hacer daño, el no poder tolerar eso porque creemos que se vuelven las madres, muchas, también los padres, ¿no? Pero sobre todo las madres como muy permisivas, ¿no? Ante todo, por no decir ese no a tiempo, ¿no? Que en realidad, quiero decir que en realidad a veces cuando se cree que se está haciendo daño o que se va a hacer mal por decir un no, ese no puede que sea
un sí a tiempo, un puede que sea la mejor opción a largo plazo. Quiero decir que decir no es necesario también instalarlo en el psiquismo del niño. Pero claro, primero tiene que estar instalado en la madre. Claro. Claro, claro, la madre, el padre, quiero decir, al final es muy importante porque yo tenía un profesor en la universidad que decía, el no es la cultura es un gran no, realmente. Entonces, es cierto, o sea, uno, y precisamente porque vive con otros, ¿no? Tiene que tener incorporados esos límites, tiene que tener incorporada esa medida de la realidad, ¿no? Uno habita en la realidad. Y es lo que acabas de decir, ¿no? Muchas veces el acto de mayor amor, ¿no? Es ese no. O sea, cuando uno es Claro. absolutamente permisivo, no está haciendo un bien, porque la realidad no nos dice todo el tiempo que sí. La realidad muchas más veces nos dice que no. Y uno tiene que ser lo suficientemente flexible, ¿no? Para poder rearmarse y ver cómo es el camino para hacer ese trabajo y conseguir lo que uno deseaba. Entonces, es muy importante para la constitución del sujeto esa figura paterna, esa ley paterna, esa interdicción, ¿no? Esa puntuación. ¿Por qué? Por eso, porque interrumpe, porque viene a interrumpir eso que se estaba haciendo y viene a posicionar al sujeto en otro sitio. Entonces, bueno, es muy importante eso. Y como bien decías, ¿no? Claro, Primero tiene que ser la madre la que tenga instalado el no, ¿no? Porque tiene que haber sido esa madre la que tuvo un padre. ahí, porque claro, es la madre, como decíamos en el programa anterior, la madre es la mayor transmisora de la ideología inconsciente, tanto para el niño como para la niña. Entonces, es a través de la palabra de la madre, sobre todo. Por eso es importantísimo que tenga un buen padre, es psíquico, construido, ¿no? Para poder así, de ese modo, transmitirle también a su hijo esa importancia de un no a tiempo, de la palabra del padre, del respeto de la ley, de respetar las normas, ¿no? De estar en contacto con la realidad, porque Claro, es todo eso que nos trae el padre. yo creo que es importante, digo, porque quizás parece que estamos poniendo demasiada presión sobre el padre o sobre la madre, cuando en realidad somos cada uno de nosotros como sujetos quienes construimos, ¿no? A esas figuras. Digo, inevitablemente, cada padre y cada madre podrá hacerlo un poco mejor, un poco peor, podrá recapacitar, podrá, ¿no? Pero es importante también bajar un poco la presión, ¿no? En el sentido de que no hay ni bien ni mal en el hacer, sino que creo También. que desde mi punto de vista hay como algunas cosas básicas que sí que cooperan para una buena salud mental, ¿no? Y que son, primero, entender que solo no se puede, ¿no? Que esa madre sola no podrá, que necesitará de un padre, y que ese hijo, ¿no? En la medida en que esa madre y ese padre le permitan incorporarse a la realidad, irá construyendo esas figuras paternas, ¿no? Sacando un poquito de cada uno, ¿no? Y también irá construyendo con otras figuras que serán importantes para ese sujeto e irá construyendo así como ¿no? Esas figuras parentales que serán las que luego lo comandarán desde el adulto, ¿no? Claro, Y que serán la claro, charla, porque ¿no? no Con ese podemos, adulto, como veremos cómo se construyó el padre también. claro, no podemos adivinar ni producir desde, no sabemos cómo va a ser el niño dando una metodología de cómo educarlo, es que va a ser así. No sabemos cómo va a ser, ¿no? Pero sí sabemos
por ejemplo, esa aceptación de la no totipotencia, ¿no? De la importancia que eso tiene en la constitución del psiquismo. Sí sabemos de la importancia de la constitución de la función madre y también de la constitución de la función padre, ¿no? De que ambos tienen que estar bien constituidos en el aparato psíquico para que esa persona, cuando sea adulta, que después, en su adultez, pues ya se verá cómo ha sido y cómo es y tendrá que hablar y tendremos que ver, a ver, ¿no? Cómo es psíquicamente o cómo es cómo tiene instalado su padre y su madre psíquicos, ¿no? Que eso se ve después, ya en el Claro. adulto, una vez que viene al análisis y habla, ¿no? Que no se puede predecir, no se pueden predecir los efectos, pero que es desde los efectos que sabemos que vamos a construir aquel, ¿no? Aquel pasado, aquel padre o aquella madre, y que se pueden transformar, ¿no? Gracias al psicoanálisis. Claro, pensaba que por ahí parece curioso, ¿no? Que esto que se pueda transformar ese padre. Pero pensaba también que, claro, en el análisis se juega, ¿no? Y el sujeto va como eh, trayendo y produciendo, ¿no? Todos esos sentimientos, como decíamos antes, de hostilidad y de amor, ¿no? Que tenemos y que para alguien que no está en análisis es como, son como culpógenos, ¿no? Porque cómo voy a tener sentimientos hostiles contra mi padre o contra mi madre si yo lo quiero muchísimo? ¿No? Digo, se juegan muchas cosas. Entonces, en el análisis todo eso se trabaja y se puede construir otro padre realmente. Esa percepción que uno tiene de eso que lo comanda, como vos decías muy bien antes, ¿no? Porque al final también ese padre y esa madre son todas esas frases inconscientes que están ahí, ¿no? Eh, que dentro de cada uno y que uno no se da cuenta, ¿no? Evidentemente. Sí, claro, ¿qué es lo psíquico, no? Como decías al principio, ¿no? Del programa, ¿no? Que es ese padre y esa madre, pero lo psíquico, no o sea que lo vemos, lo comprobamos en hermanos que teniendo los mismos padres son luego totalmente diferentes, ¿no? Es decir, en cada uno de nosotros se han instalado esas funciones de forma distinta y ya lo que queda es lo simbólico, es cómo lo vivió, cómo lo percibió cada persona en su infancia, en su desarrollo, en su recorrido, cómo lo percibió, cómo aconteció. Mira, me acordaba ahora, si querés vamos cerrando, que ya son casi las 2. Ujú. Que te lo comenté, estuve leyendo precisamente para el Día del Padre la carta al padre de Kafka. Y la verdad es que para quien no lo haya leído, es un libro muy cortito, es una carta que escribió casi del tirón Kafka, que son 40 páginas, y lo único que hace de diversas maneras es contar todo lo malo y todo lo terrible que fue su padre con él, ¿no? Y echarle la culpa de todas sus complicaciones durante su vida. Ya Kafka era un señor, era un joven adulto para esa época. Y me parecía muy curioso, ¿no? Porque él comenta que leyó a Freud, ¿no? Kafka leyó a Freud. Y, y pensaba ahora mientras que te escuchaba, ¿no? Esto del padre simbólico, lo importante que es, porque era esa visión que tenía Kafka de su padre. Kafka tenía 4 hermanos, ¿no? Y cada uno tenía una visión distinta. Y sin embargo a Kafka le sirvió para escribir, ¿no? Dice que lo único que pudo hacer fue escribir y que su padre como que lo denostaba, ¿no? Como que le parecía que era una cosa nimia, ¿no? Y sin embargo, esa palabra del padre, ¿no? Eso que a él tanto le pesaba, que le parecía que lo estaba menospreciando, lo sirvió para hacer lo único que para él valía la pena, que era escribir, ¿no? Fíjate, claro. ¿Ves? Entonces,
me parece muy interesante porque, digo, hay un pasaje que subrayé que decía, que venía a decir esto, ¿no? Que incluso había pensado en casarse, ¿no? Encontrar matrimonio con una chica, con la que está, y que decía que él nunca iba a poder ser, o sea, era como la cristalización del complejo de Edipo, ¿no? Que él había decidido no casarse, porque él entendía que para ser un adulto, como su padre, tenía que casarse. Pero como nunca iba a llegar a ser como su padre, ¿no? Había decidido abortar el matrimonio. Digo, es muy interesante, ¿no? Entonces, tiene que ver con esa mirada del sujeto hacia esas figuras, ¿no? Hacia cómo construyeron esas figuras y cómo uno puede reconciliarse con esas figuras o no, pero construir otras cosas que le permitan vivir una vida más plena, vivir una vida que cada uno elija y no atado a esas palabras, ¿no? Sí, 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 muy interesante, muy interesante. Y bueno, pues nada, no sé, felicitamos a todos los padres Sí, del mundo. a todos los padres del mundo por una labor que es muy importante, que es muy necesaria. Y, y bueno, disculparnos con todos este fallo técnico de Facebook Sí, bueno, que no conseguimos solucionar. A los que nos han visto por Instagram, muchísimas gracias. Y colgaremos el vídeo para que lo puedan ver. Y a ver si conseguimos solucionarlo para la próxima. es- ¿Vale? muy bien, pues muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a ti y a todos los que estáis del otro lado. Y nos vemos. Besos Adiós. a todos, Chao, gracias. chao. Chao.